esta sesión vamos a trabajar el tema de la demanda en los proyectos de inversión. Un punto de partida es el análisis de la población, pues al fin y al cabo la producción de un bien o de un servicio por parte de un proyecto es una población o un grupo poblacional el que va a demandar. Dos enfoques se han propuesto, un enfoque social o el enfoque de los proyectos de inversión pública, en el cual tenemos una población afectada o una población carente de un bien o de un servicio. Y normalmente esta población afectada o población carente está enmarcada en una población de referencia, por ejemplo, un municipio. Y adicionalmente a esta población afectada o población carente, existe una población no afectada, vale decir que no tiene problemas porque está consumiendo ese bien o ese servicio. De esta población afectada, el proyecto que se va a realizar va a tener como población una población objetivo que va a constituir la meta del proyecto. Y va a existir una población aplazada a la que generalmente no se le soluciona la necesidad o el problema. Dicho en otros términos, cuando se hace un proyecto no es para solucionarle el problema a toda la población que está afectada por el problema, sino ya habríamos solucionado todos los problemas que vive la población. Veámoslo a través de tres ejemplos. El primero es en el caso de un problema de carencia de agua potable. La población de referencia sería la población total del municipio. La población afectada es aquella población que no tiene agua potable, supongamos que es el 25% del total de la población, y que la población objetivo a la que le vamos a resolver el problema es el 70% de la población afectada. En servicios públicos y en el caso de agua, en muchos casos es imposible solucionarle el problema a todos, debido a que una de las mayores dificultades que se presenta es cuando hay poblaciones que están por encima de la cota a la cual se le puede prestar el servicio. En un caso de contaminación de aguas servidas, la población de referencia sería el total de viviendas en el casco urbano. La población afectada, el número de viviendas que no tienen red de desagüe, y la población objetivo, a título de ejemplo, sería la zona occidental de la ciudad, donde está el 40% de las viviendas sin desagüe. En el caso de un tema de analfabetismo, el número de la población de referencia sería el número de habitantes mayores de 6 años de edad, la población afectada, el número de analfabetas mayores de 6 años de edad, y la población objetivo a la que voy a alfabetizar sería el total de analfabetos de 6 a 20 años, que es población más prioritaria que los adultos, digamos, donde está estimado que el 50% de los analfabetos son los mayores de 20 años. En el caso de los proyectos privados, más que una población carente, acá hablamos de una demanda potencial, vale decir, una población que tiene una necesidad de un bien determinado. La población del área de mercado sería la población de referencia, y habría otro grupo poblacional que no tiene la necesidad o no está interesado en el consumo de ese bien o de ese servicio. La demanda efectiva sería entonces aquel grupo de la población con demanda potencial para consumir ese bien que tiene disposición a pagar, y habría otra población que no la tiene, por lo tanto no consumiría el bien o el servicio. Ahora bien, en el caso de los proyectos de inversión, existe un conjunto de criterios para focalizar la población objetivo. Uno de ellos puede ser el grado de pobreza, el grado de vulnerabilidad, la gravedad del problema, el valor del impacto que pueda tener el proyecto en ese grupo poblacional, la concentración geográfica de la necesidad, el interés y el compromiso que pueda tener ese grupo poblacional o su capacidad de contribución. Este es un ejemplo de priorización por niveles de vulnerabilidad muy utilizado en los temas de desastres. Supongamos que esa línea azul constituye un río o una quebrada que se inunda y por lo tanto afecta a grupos poblacionales, los vuelve vulnerables, y la línea verde está mostrando la población
que está asentada en esas zonas sería la más vulnerable y por lo tanto, y a medida que nos alejamos, los niveles de vulnerabilidad disminuyen. Por lo tanto, muchos proyectos pueden estar orientados hacia beneficiar a la población más vulnerable. La vulnerabilidad va a depender de qué tipo de problema estemos hablando. Para caracterizar la población hay diferentes aspectos a analizar. Uno sería por atributos varios como la edad, el nivel de ingreso, el nivel educativo, el sexo. Por impacto o gravedad del problema, hay grupos más afectados que otros. Por dimensión geográfica, puede ser en algunos barrios, y por dimensión temporal, es decir, a través del tiempo. La población entonces requiere ser conocida porque es en el fondo la que va a demandar los bienes o servicios de un proyecto de inversión. Para tales efectos existen muchos métodos para estimar la población. El más sencillo es si tenemos información disponible, vale decir, si estoy haciendo un proyecto en un municipio y existe información disponible en instituciones municipales o en instituciones que trabajan estadísticas, pues excelente, allí voy a tener la población para los diferentes años en los que va a funcionar un proyecto. Otra forma sería haciendo proyecciones intercensales, vale decir, si conozco la población entre dos censos, calculo su tasa de crecimiento y proyecto esta tasa hacia el futuro, vale decir hacia los años de la vida útil del proyecto. Otros métodos son lo que se llama modelos específicos, enseguida los vemos, el método de censo muestra, que es muy sencillo y muy utilizado, y confrontaciones con municipios similares. Los modelos que acabo de citar, hay modelos estadísticos que se les llama de crecimientos acelerados, donde lo más común es el geométrico, el exponencial, el logarítmico y el semilogarítmico. En todos estos métodos siempre hay una variable que es la que quiero conocer. Expliquemos el primero, que es muy sencillo y que es el más utilizado. Quiero conocer la población en el año T. Entonces, el año T sería los años de la vida útil del proyecto. Por decir algo, un proyecto que va a durar 20 años, T sería 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20. Entonces, la población en un año determinado, T, es igual a la población del año 0 multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento elevado a la T. Existe otro método que es el logístico, donde la población en el año T es igual a una población de saturación dividida por este factor. Este método es muy interesante. Este método lo utilizamos hace muchos años en el caso de empresas públicas. Empresas públicas necesitaba conocer la población para los próximos 20 años debido a que en el fondo es esa población del Valle de Aburrá y los 10 municipios la que demanda los servicios públicos. Entonces, en ese caso, utilizamos este modelo, y que fue el modelo utilizado durante muchísimos años en empresas públicas para el diseño de sus servicios públicos. Hay un método que se le llama de componentes, es muy utilizado por los demógrafos, donde la población en el año T es igual a la población del año 0 más los nacimientos menos los que mueren, las defunciones, más los que inmigran menos los que emigran. Por eso se le llama de componentes, que son componentes demográficos: nacimientos, defunciones, inmigración y emigración. Este método tiene la desventaja que puede llevar mucho tiempo en conocer y calcular esas variables demográficas. El modelo geométrico, miremoslo aquí en un ejemplo bien sencillo, donde tenemos una población del municipio actual de 52.600 habitantes. La tasa de crecimiento, por decir algo, que la tasa intercensal es de 2.8%, vamos a tener entonces un factor de crecimiento anual de 1 más la tasa de crecimiento en porcentaje, vale decir 1,028. De esta manera, la población de cada año se calcularía de la forma siguiente: la población del año 0 la conocemos 52.600, la del año 1 es la población del año 0 multiplicado por el factor 1 más la tasa de crecimiento a la 1, y así sucesivamente. Entonces, al obtener acá
esas multiplicaciones vamos a ir obteniendo la población en cada uno de los respectivos años. El método de censo muestra es una metodología que es la que utiliza el DANE pues, a gran escala, o los DANEs de los países. Es una metodología en 8 pasos donde lo que se hace es primero la delimitación geográfica, después la recopilación cartográfica, posteriormente la actualización cartográfica, se hace la sectorización, se hace el conteo de viviendas, se diseña y selecciona una muestra, se hace la encuesta muestral para ver cuántos habitantes hay en esa muestra y luego se expande al universo, a todo el municipio. Miremos con un ejemplo. Supongamos que el conteo en un municipio dio que hay 4.850 viviendas y que se diseñó una muestra del 10%, o sea, 485 viviendas, las cuales van a ser objeto de visita y de encuesta y de conteo para saber cuántos habitantes viven en esas 485 viviendas. Posterior al conteo y las visitas, se conoció que habitan 3.056 personas en esas 485 viviendas. Esto significa que si lo divido me da una relación de personas por vivienda de 6.3. De esta manera, la población que hay en hogares particulares es el total de viviendas multiplicado por el promedio de personas por viviendas para un total de población de 30.555. A esta población debo sumarle lo que se llama la población de hogares colectivos, vale decir, que son lugares de alojamiento de grupos poblacionales, por ejemplo, una cárcel, por ejemplo, un convento, por ejemplo, un seminario, por ejemplo, un destacamento militar. Supongamos que al hacer el conteo, que es muy fácil hacerlo en un municipio de esos lugares colectivos, dio que había 268 personas. De esta manera, mediante el método de censo muestra, el total de la población del municipio es el total de población en hogares más la población de lugares colectivos para un total de 30.823. Veamos ahora la demanda, la oferta y el déficit en el caso del enfoque social de la demanda. La pregunta que a formular y a responder es ¿qué cantidad de producto, de bien o de servicio requiere la población afectada o la población carente para satisfacer su necesidad? Para ello, miremoslo a través de un par de ejemplos, el caso de vivienda y el caso de agua potable. En el caso de un déficit de vivienda, existen dos nociones de déficit. El déficit cuantitativo, vale decir cuántas viviendas se necesitan en un municipio, porque hay familia que no la tiene. Y otra que es el déficit cualitativo, vale decir el número de viviendas que están por debajo de los estándares mínimos de calidad. Vale decir viviendas que hay para reemplazar, por ejemplo, viviendas que están en zonas de alto riesgo o viviendas que hay para mejorar, que están con piso de tierra, que no tienen servicios, etc. Otros conceptos de déficit también que se utilizan en vivienda es la noción de hacinamiento, de espacio vital, vale decir cuántas personas debe haber por cuarto o cuántos metros por persona, y el título de propiedad. En el caso de agua potable, la fórmula elemental es que el déficit es igual a la demanda que hay de agua en un momento determinado menos la oferta, vale decir menos la capacidad existente del sistema de acueducto vigente. Ahora, ¿cómo se calcula la demanda? Normalmente la demanda se calcula como la multiplicación de la población por el consumo per cápita. Por eso es que es tan importante conocer la población con los métodos anteriores. Y el consumo per cápita normalmente se obtiene a través de encuestas de consumo, por tamaño poblacional y por clima. Existen muchos estándares de consumo predeterminados. Por ejemplo, en el caso de Colombia, está estimado que la media a nivel rural es de 180 litros por día y a nivel urbano de 250 litros por día. En Ecuador, allá no se habla de rural urbano, sino de sierra y costa. Está estimado en 150 en la sierra o la montaña y 200 en la costa. Todas las empresas de servicios calculan esos consumos per cápita y generalmente lo tienen clasificado por
por zonas climáticas, vale decir, por zonas climáticas y por tamaños poblacionales. Por ejemplo, aquí lo tenemos en términos de metros cúbicos por conexión. En poblaciones menores a 12.000 habitantes, o sea, en zonas pequeñas, en climas calientes, el consumo, la media es de 23 metros cúbicos por conexión y de 20 en climas fríos. Es obvio, en los climas calientes siempre hay consumos mayores. En poblaciones entre 12.000 y 30.000 habitantes, los consumos medios están estimados en 26 metros cúbicos en climas calientes y 22 en fríos, y en zonas urbanas mayores entre 30.000 y 100.000 habitantes, estos consumos aumentan, fluctúan entre 28 en climas cálidos y 24 en climas calientes. Estas medias están estimadas a conexiones con un promedio de 5 personas. Ahora bien, para estimar la demanda, entonces, con base en la población necesitada, conozco la población. Ya vimos los diferentes métodos para calcular la población. Supongamos que queremos hacer una ampliación del acueducto que va a durar 20 años, entonces necesito conocer la población durante los próximos 20 años. Tengo el estándar de consumo, la demanda esperada, entonces será igual a la población por el consumo per cápita. Ahora bien, a partir de registros históricos de consumo puedo definir una tendencia, ajustar sobre dicha tendencia. El método más común es hacer un ajuste lineal cuantitativo en una forma cuantitativa y en una forma gráfica, como les voy a mostrar enseguida. Este es el método más sencillo. Existen otros métodos como el registro de solicitudes, encuestas de usuarios, referencias afines. Bueno, miremos la proyección de la demanda a partir de la población. Supongamos que la población urbana del municipio de Río Seco hoy es de 35.200 habitantes. La capacidad instalada tiene un promedio diario de 5.000 metros cúbicos al día, que es suficiente para atender la población, pero se requiere estimar la demanda insatisfecha para los próximos 20 años, tomando uno con un estándar de consumo per cápita de 250 litros por día. La tasa de crecimiento aproximada de la población es del 3% anual, y con esta información disponible se construyó este cuadro. Noten, vamos a tener los 20 años que va a durar el proyecto, supongamos la ampliación del acueducto. Aquí tenemos la población que va a demandar agua, la demanda por día de esa población con base en ese estándar de consumo. La oferta es de 5.000 metros cúbicos por día, esa es la capacidad del acueducto actual. Por lo tanto, la demanda menos la oferta va a ser igual al déficit. Sobre esta base es que se va a hacer el diseño técnico del proyecto. En una forma gráfica lo podemos ver aquí para los próximos 20 años. Esta es la oferta estándar, 5.000 metros cúbicos, y esta es la demanda. Esta brecha es a lo que se le llama el déficit, y el déficit va a constituir entonces la demanda futura insatisfecha y sobre la cual se va a hacer el diseño.